Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta nueva convocatoria de la Fundación Tres Culturas. Quería, en primer lugar, dar las gracias a Planeta, la editorial Planeta, por organizar con nosotros este acto. No es el primero, ni mucho menos, y desde luego tampoco va a ser el último, porque pues yo creo que ambas, tanto Planeta como nosotros, pues tenemos vocación de seguir difundiendo la literatura y especialmente la literatura mediterránea. Y quiero decirlo de verdad, en serio, Planeta contribuye muy eficazmente a esa tarea tan importante para la cultura española. Bueno, gracias a Carlos Zenón por acompañarnos hoy, a Jesús Lenz, sobre el que diré después unas palabras, director del Festival Granada Noir y amigo de esta casa. Y me van a permitir, antes de comenzar este acto, y brevemente, pero de alguna forma me siento obligado a que ocupe unos minutos para rendir un homenaje, aunque sea humilde, a una persona muy cercana a esta fundación, porque hoy vamos a hablar aquí de novela negra, vamos a hablar de letras mediterráneas, y es muy difícil hablar de estas cosas sin recordar que hace unos días falleció Antonio Lozano, un autor muy querido por todos nosotros, tangerino, canario, poco andaluz también, ciudadano del mundo. El otro día, pensando en Antonio y en lo que ha hecho en su vida, recordaba cómo a veces las palabras se pervierten un poco, porque Antonio era un africanista. En España la palabra africanista está asociada a los militares que estuvieron en su momento destinados, pero en realidad africanista es aquel que defiende y difunde y promueve a África. Y eso fue lo que hizo en toda su vida, y actuar también de puente entre Europa y África, y haciéndolo además desde las Islas Canarias, que es un sitio extraordinario para poderlo hacer. Antonio fue, como sabéis, muchos de vosotros, novelista, dramaturgo, y fue un gran activista cultural en su tierra, tanto en Tánger como en Agüimes, con el Festival de Agüimes, con el que esta fundación también viene colaborando desde hace bastantes años. Cuando empezó el Club de Lectura Tres con Libros, del que estamos ahora celebrando el 10º aniversario, del que hablábamos el otro día, él vino precisamente a la primer libro que leímos de él. Y han sido tres las obras que hemos tratado de hacer en nuestro club: Las cenizas de Bazar, Arraga y Un largo sueño en Tánger. Incluso él mismo participó también en la experiencia del club de lectura que hemos tenido con el centro penitenciario de Sevilla, y que ha sido una experiencia socialmente y humanamente muy enriquecedora. En fin, nosotros lo hemos sentido mucho. Era una persona muy cercana y muy querida aquí en la fundación, y especialmente por las compañeras que han trabajado más habitualmente con él, Olga y Gema, en fin, todas las compañeras de aquí de la casa. Hemos sentido mucho la muerte de Antonio hace unos días. La última vez que estuvimos con él fue en Granada, con motivo del Tres Festival. El Tres Festival estuvo allí con nosotros, acompañándonos durante 2 o 3 días, y ahí le grabamos una entrevista que es bastante más larga, pero en fin, hemos sacado un pequeño fragmento que lo vamos a poner a continuación para que sirva de recuerdo y de homenaje a su persona. ¿Puede la literatura cambiar las cosas en un país? Por sí sola no, pero puede ser un elemento que junto a otros contribuya a cambiar las cosas, a despertar el espíritu crítico, que es la esencia de toda democracia, o sea, ver al otro de otra manera, al verlo como alguien que nos enriquece, a verlo como un vecino, a verlo como un amigo, no a verlo como un enemigo constantemente. En eso la literatura pues tiene que hacer su trabajo, pero claro, también se necesitan periodistas honestos, se necesitan políticos honestos, ciudadanos honestos, participativos, que estén dispuestos a defender su comunidad
y a defender sus libertades. Ya para continuar con el acto, bueno, quería decir que para nosotros es un gran honor que de nuevo Carlos Zanón esté aquí con nosotros. Ya han sido varias las novelas suyas que hemos presentado en esta casa, que yo tenga aquí anotado: No llames a casa, Yo fui Johnny Thunder, Marley estaba muerto y Taxi, del año pasado, ya antepasado. Y ahora pues, estamos encantados de presentar este libro, Problemas de Identidad, que tenemos ahí, como siempre, tienen ustedes la posibilidad de comprarlo. Yo siempre digo, y lo voy a decir de nuevo, que el mejor homenaje que se le hace a un escritor es leer sus libros y comprarlos, porque las dos cosas son necesarias para la literatura. Y este acto va a consistir pues, en una conversación con Jesús Len, que es otro gran amigo de nuestra casa, granadino, que es columnista del periódico Ideal, autor de varios libros de cine, fundador y director del Festival Granada Anual, que es uno de los grandes festivales andaluces y españoles, también de Gravit, además de profesor, conferenciante, jurado en muchos premios literarios y cinematográficos. En fin, Jesús Len es una personalidad de la cultura andaluza que para nosotros también es un gran placer que esté aquí con nosotros. Y quería terminar recordando a los clubes de lectura, que aquí estáis algunos de vosotros, y que el propio club nuestro, Tres con Libros, y también el de Sanlúcar de la Mayor, que hoy nos acompañan algunos de sus componentes. Insisto, después podéis comprar los libros y firmar los ejemplares. Nada más, y os dejo con los protagonistas de este acto. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por esta acogida. Muchas gracias por esa cálida presentación. Muchas gracias, Olga, por hacer que volvamos a esta, que yo ya siento mi casa. Yo ya he estado aquí como 2 o 3 veces como público y la verdad es que alegría, satisfacción y orgullo el estar compartiendo hoy aquí con vosotros una charla que va a ser muy, muy especial por un montón de razones que ahora vamos a contar. Pero lo primero, qué emocionante ver ahí a nuestro amigo Antonio, ¿no? La vida son círculos, ¿no? Yo nunca creo en la casualidad, creo en la causalidad, pero la vida son círculos. El año pasado, cuando terminamos la presentación de Taxi, volvíamos a Granada porque presentábamos allí la novela, íbamos en el coche, Olga, Carlos y yo, y nos hicimos allí un vídeo para saludar a nuestro amigo Antonio y le echamos un reto, ¿no? Antonio, nos tienes que llevar a Tánger a conocer la tierra donde tú naciste, los barrios por los que tú te moviste, ¿no? Creo que tardó como 2 meses o 3 meses en organizarlo. Y allí estuvimos el año pasado en Tánger con Antonio recorriendo aquellas calles y demás. Y bueno, pues se nos ha ido. Yo antes soy amigo de Antonio desde hace como 15 o 20 años, ¿no? Y yo a Carlos no lo conocía, a Carlos Zanón, nosotros nos conocimos hace 5 o 6 años aproximadamente. Y cuando le dije a Antonio que no conocía a Carlos, se quedó muy sorprendido, ¿no? Antonio siempre sonreía y se quedó muy sorprendido y se puso muy serio. Y dice, ¿cómo que no conoce a Carlos? Dice, un buen amigo mío. Cuando Antonio decía, es un buen amigo mío, es cuando en la mafia decían, es un buen amigo nuestro, ¿no? Los mafiosos tenían un código. Si decían, es un buen amigo mío, es que no pertenecía a la mafia. Si decía, es un buen amigo nuestro, es que pertenecía. Cuando Antonio decía que una persona es amigo suyo, es que era de lo bueno. Y mira, la vida por donde nos ha traído, en la que hemos compartido viajes, vivencias, amistad, y aquí estamos hoy. Vamos a darle un aplauso muy fuerte a Antonio. Y presentar a Carlos tiene tarea. Yo creo que ya lo ha comentado, ¿no? Tiene tarea. Yo creo que lo conocéis a Carlos. ¿Habéis leído sus libros? Sí. Vale, entonces, ¿me salto esta parte? Yo no. sé. Bueno, no, os voy a decir una cosa. Mira, como estamos en confianza y estamos entre poquita gente, se pueden decir las cosas como se sienten. Bueno, depende, ¿eh? Depende, ¿eh? Digo, no nos pongamos tontos. Cuando uno es políticamente correcto, dice, Carlos es uno de los mejores escritores de género negro. Y así no te pillan los dedos, ¿no? Porque si hay algún escritor de género negro, dice, claro, porque yo soy mejor. El que está aquí siempre es mejor. Bueno, Carlos es el mejor escritor de España. Venga. Así, lo digo.
de género negro, de género blanco o del género que queráis. Ahora vamos a explicar el por qué el mejor escritor de España. Bueno, no lo explique, ya, que déjalo así, ya está bien. Pero es que además alguien puede decir, bueno, ¿es el mejor escritor de España porque ha escrito un Carballo? Sí, pero es que antes de escribir el Carballo ya era el mejor escritor de España. Lo digo yo y lo dice el ramillete de premios que no tiene, que por no hacer larga la parte de ganó el premio tal, ganó el premio cual, ganó el premio de más allá, ¿no? Y ahora tenemos que defender esta tesis. Ahora tenemos que defender esta tesis, cosa que yo creo que, bueno, yo creo que no va a costar. Bienvenido, Carlos, ¿qué tal? Hombre, un poco apabullado, pero bien, bien. Bien. No, muy bien, la verdad es que, bueno, muy a gusto y agradezco muchísimo a la Fundación y bueno, que me haya invitado otra vez. Me parece un regalazo siempre. Me siento muy a gusto en Sevilla y me siento muy a gusto siempre con vosotros y me dará un poco más porque sé que soy el mejor escritor de España. No. Pero bueno, no, muy bien, muy bien. Pero luego dicen que los andaluces sois exagerados, ¿por qué? Hoy veníamos de una entrevista que has estado ahí en Canal Sur, ¿no? Y has dicho una frase que a mí me gusta utilizar mucho. Carlos Zanón es una persona que hace literatura hasta si escribe la lista de la compra. Él ahora lo conocemos sobre todo porque es novelista, pero es también articulista, es ensayista, es poeta, es escritor de letras de canciones. Y si leéis lo que leáis de Carlos, en todo lo que hay de Carlos hay literatura. Por eso es la primera razón por la que aporto de la que es el mejor escritor de España. Si lo habéis leído, sabéis que no hay un solo párrafo en Carlos en los que no haya literatura. No hay un párrafo de relleno, no hay una frase por hacer avanzar y ir a otra cosa. Siempre. Eso hay gente a la que le cuesta. Eso hay gente a la que le cuesta, pues estamos muchas veces muy acostumbrados a una literatura quizás demasiado fácil, demasiado sencilla de sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, predicado. Vamos a empezar por el primer rapto de gran literatura que hay en este libro. Problemas de identidad. No tengo que contar que esta es una novela de Carballo, lo pone bien en la portada. ¿Conocíais a Carballo de antes? ¿Habéis leído al Carballo de Vázquez Montalbán? ¿Habéis leído este ya o todavía no? ¿Sí? Bueno, va a estar la cosa animada entonces. Va a estar la cosa animada. ¿Por qué problemas de identidad? Bueno, antes de nada, pasa que no quería empezar con eso porque yo también me pilla la llorera y parezco aquí una... me gustaría que lo bien que lo pasemos hoy se lo dedicáramos a Antonio. Siempre se dice cuando se va alguien que se va una persona buena, pero probablemente es de las personas más buenas que he conocido y además es de esas personas que generó un montón de cosas buenas, sus amigos acababan siendo amigos de sus amigos. Lo que comentaba antes en la presentación, o sea, a mí me interesó la literatura africana a través de Antonio, de la pasión que tenía y creo que lo vamos a echar mucha falta, pero si hay gente que cuando pasa por este mundo deja las cosas mejor y Antonio era de esas personas y bueno, espero que lo pasemos bien y que nos riamos mucho a partir de ahora, pero bueno, es eso. Bueno, problemas de identidad. Exacto. Bueno, por muchos motivos. Digamos que en la novela hay un montón de problemas de identidad. ¿Por qué? Hay un problema de identidad con el personaje, con la historia. El personaje es Carballo, pero es un Carballo escrito en primera persona, muy vulnerable, que ha perdido los papeles con una mujer que está casada en Madrid, que la novela se llama Novia Zombie. Y bueno, que aparece, desaparece, entonces él tiene un problema de identidad porque ha decidido dejar de protegerse bien y un poco bajar las defensas y que le peguen, que le hagan daño. O sea, prefiere sufrir un poco y no estar tan solo. A veces en la novela siempre hay la pregunta de, vale, he llegado a una cierta edad, no me han hecho mucho daño, pero estoy solo, con lo cual igual hubiera sido mejor que me dieran un poco más y entonces, como suele pasar en las novelas negras, siempre apuestas por el peor caballo, y en este caso probablemente es Novia Zombie. Ahí había un problema ya de identidad, y ahora viene, esta es la parte elevada de la contestación, ahora viene la parte más popular. Hay una canción de Loquillo, que es Mis problemas con las mujeres, que la canción acaba,
siempre que acabo con mujeres de mi edad, siempre acabo con problemas, con muchos problemas de identidad. Bueno, depende del día, utilizo una cosa u otra. Luego había una cosa que era evidente, había un problema de identidad de mí con respecto a Vázquez Montalbán. Estabas utilizando un personaje que te habían prestado, por lo cual el juego estaba ahí. Luego introduje también el tema de que el propio Carballo, que explica su historia, tiene una relación de amor-odio con el escritor, ¿no? Que pasa un poco cuando tienes cerca a un escritor. Hay una escritora norteamericana que es Carol Oates, que dice que lo peor que le puede pasar a una familia es que haya un escritor en ella. Entonces, cuando tú tienes cerca a un escritor, el escritor te vampiriza la vida, deforma las cosas, y entonces él tiene esa relación de amor-odio con Vázquez Montalbán, con el escritor, que por un lado le vampiriza la vida, pero por otro lado lo hace verosímil, se lo explica. Y luego ya estaba el triple salto mortal. La novela está ambientada en el primer semestre del 2017 en Barcelona. Entonces, en Barcelona, en esa época, en Barcelona, en Cataluña, en España, todo el mundo tenía un problema de identidad. Es decir, parecía que todo el mundo se estaba preguntando quién era, si era el mismo que había pertenecido, que era hasta hace 5 minutos. Te preguntaba si pertenecías, de hecho, a esa comunidad, si realmente qué eras, si eras catalán, si te habías implicado. Es decir, todo el mundo tenía muchos problemas de identidad. Y entonces el título me iba muy bien para jugar a juego de espejos, ¿no? Un poco el personaje, el autor, la ciudad, el país, todo el mundo parecía que tenía problemas de saber quién era. Ya veis que esas son las 3 primeras palabras, nada más que las del título. O sea, lo más breve, es muy larga, era muy complicada la pregunta. Os decía que el título, te voy a plantear 2 o 3 cosas juntas que más o menos van relacionadas. El título que tú habías planteado al principio era Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona, Madrid-Barcelona, las 2 ciudades, ¿no? Es decir, Carballo es un personaje que tenemos completamente asimilado a la ciudad de Barcelona, ¿no? Y era un personaje que Manuel Vázquez Montalbán utilizó a lo largo de muchas novelas para contar cómo iba cambiando una sociedad y cómo iba cambiando una ciudad como Barcelona. De la ciudad hablamos luego, que ese es un tema interesante. El origen, la génesis de la idea. Ahora es fácil decir que todo el mundo está a favor del nuevo Carballo porque todas las críticas han sido majestuosas. Todas las críticas están encantadas con el nuevo Carballo, pero cuando salió la noticia de que Zanón iba a escribir un nuevo Carballo, yo no sé si os acordáis, pero se lió gorda, ¿no? Un montón de gente, no en público, pero en sotoboche, diciendo que cómo se atrevía, que hay que ver, herejía, ¿no? Y salíamos siempre con el tema de la pureza. ¿Por qué te digo esto? Por 2 cosas. Primero, los puristas hacen cuenta y dicen, Carballo, si viene a la Barcelona de 2017, tendría que tener 80 y pico de años. A ti te importa un pimiento y tú lo has puesto a la edad que a ti te ha dado la gana, que son los 50 y pico de años, que es un momento fantástico en el que estamos nosotros casi, para ver las cosas con perspectiva, tanto hacia atrás como hacia adelante. Y lo que te decía de la herejía, en los cómics estamos acostumbrados. Batman, Spiderman, Superman, a Superman es que lo han matado y vuelve a resurgir. Batman es bueno, es malo, es azul, es negro, da lo mismo. Lo llevas al cine, da lo mismo. El cine es completamente hereje. Podemos ver las novelas de Charles representadas por Humphrey Bogart o por Robert Mitchum. Llega a haber un Robert Mitchum que hasta una historia de Philip Marlowe, que es el personaje de Los Ángeles, se lo lleva a Londres. No pasa nada. ¿Por qué este purismo? Y sobre todo, enhorabuena y gracias por haberte atrevido a este salto mortal que yo he disfrutado como los enanos. Nada, pues bueno, yo creo que en la creación y en la literatura tienes que jugar. Es que yo creo que nos ponemos demasiado trascendentales. Es decir, o sea, siempre te tienes que arriesgar y tienes que jugar. Y si sale mal, pues sale mal, no pasa nada. No me dieron la fórmula de la vida eterna. Y dices, hostia, la he perdido, ¿dónde la he puesto? O sea, ¿cuándo era un libro? O sea, es decir, que yo creo que tienes que jugar y tienes que... Y creo que la literatura tienes que intentar jugar. Lo que tú dices es verdad. Hay muchas cosas que en cine o en las series o en cómics permitiríamos y que realmente en literatura somos muy conservadores a veces, ¿no? Entonces, bueno, mi idea era, vale, yo iba a hacer las cosas, pero yo siempre intento hacerlas a mi manera. Me puedo equivocar, pero lo que no... Quiero decirte, por eso empieza la novela en Madrid. El detective de Barcelona, pues empieza en Madrid. O sea,
Siempre tienes que un poco intentar eso. Luego, no sé, yo pensé, o sea, nunca ni desde el principio pensé que tenía que hacer una novela como la hubiera escrito García Montalbán o siguiendo el estilo, sino que era una novela como las que yo podía hacer, pero con un personaje de otro, ¿no? Como si te dejaban un coche o algo así. Y luego, a ver, a mi hijo no le gustaba leer y no le gusta leer, pero en un momento determinado empezó a leer novelas de Sherlock Holmes, pero porque vio la serie de la BBC, en la cual el tío está actualizado, Moriarty tiene un móvil en el que suena Staying Alive, es decir, una cosa de barbaridades que Conan Doyle se tiraría por la ventana, ¿no? Pero bueno, a mi hijo le gustó eso, le gustó que ese personaje que había sido creado un montón de años después era tan actual que le decía cosas de él. Entonces yo creo que los libros y los personajes tienen que estar en el mercado, no en el mercado a nivel de venta, sino con la gente. Es decir, no tienen que estar en los museos y cualquier intento de hacer eso, ¿por qué no? En el fondo, la pregunta que siempre te tendrías que hacer es ¿por qué no? Ah, no se puede hacer, ¿por qué? No sé, porque nunca se ha hecho. Bueno, pues yo qué sé, lo intentamos, que no, pues ya está, pero yo creo que se tiene que ser, sobre todo con los libros, jugar un poco más. O sea, yo no quería cambiar nada, yo quería hacer un libro que a mí me gustara y quería no tener miedo. Eso, o sea, no tener miedo. O sea, que nunca escribas con miedo por equivocarte o por el que dirán o por si te van a dar un par de clecas, ¿no? Pues te las dan, no pasa nada. Te las van a dar igual, más vale que te las den. Por lo menos por lo que tú quieras. Más vale que te las den, que mueras matando, que no que te las den por quedarte en tu casa, ¿no? Y se nota, los que habéis leído la novela, yo creo que se nota que se lo ha pasado bien escribiéndola. Por ejemplo, dice, presenta al personaje en Madrid, pero no solo lo presenta en Madrid, presenta al personaje recibiendo una mano de hostias total y absoluta. Y además, en un momento dado en que incluso le meten la cabeza en un bate. Es decir, que tú, para empezar a marcar el tono, dices, vamos a poner a Carballo en lo más bajo, en baqueteado, pegado, golpeado. Tampoco sabemos por qué, no sabemos exactamente qué está pasando, pero lo descubrimos así, a lo bruto. ¿Decidiste que fuera ese así el comienzo tan a lo bruto? Sí. ¿Lo cambiaste luego? Sí, a ver, yo por ejemplo, como vengo del terreno de la poesía, no sé si escribís poesía, en el fondo empieza como una imagen o como dos canicas que chocaran, ¿no? Entonces tú tienes una imagen y empiezas. Yo las novelas siempre tengo una imagen que es, y la empecé porque estaba en Madrid colgado, no me podía dormir y pensé, no sé, o sea, empecé allí y entonces pensé, bueno, la tiro por aquí, ¿no? Entonces estaba en la habitación, había una frase de Kapuscinski sobre la memoria y tal. Pensé, empiezo por ahí y ya veremos por dónde va. Y todas las novelas las empiezo por aquí y ya veremos por dónde vamos. Entonces, yo me di cuenta que, por ejemplo, las novelas de Carballo, en realidad hay muy poca acción. Las novelas de Carballo, el detective, sobre todo son casi libros de entrevistas, excepto las primeras. No sé si os acordáis, si tenéis mi edad o un poco más, que no seguro que sois más jóvenes que yo. ¿Os acordáis de un detective que era Colombo? Vale. Colombo, al final uno se entregaba de lo pesado que era. O sea, en realidad no había ni una persecución, ni sacaba la pistola, decía, mira, me voy a la cárcel, pero por favor, deja de preguntar ya, ¿no? Entonces, Carballo era un poco lo mismo. Él se iba entrevistando con todo el mundo, pegando la brasa, y al final decía, creo que eres tú. Y dice, vale, menos mal. Pero vete a casa a comer, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de que necesitabas meter un poco de acción. Ahora es muy difícil hacer eso en una novela, es decir, necesitaba ser más violento, perder un poco los papeles. Incluso en la novela hay un momento que rompe un móvil, ¿no? Que yo casi me vería más capaz de pegar a alguien que romper un móvil, pero si ahí los datos y la tarjeta SIM, me acuerdo del PUC, y en ese momento dejarías de romper el móvil, pero en ese momento yo creo que necesitaba eso. Y entonces, bueno, entonces me monté la historia de la que estaba... él estaba liado con una mujer casada en Madrid. En cierta manera, el libro se llama Barcelona-Madrid porque en esa época todo parecía que pasaba lo que pasaba en Barcelona, a ver qué dicen en Madrid. Incluso los presidentes, si os acordáis, se enviaban cartas entre ellos, en plan Miguel Strogoff. ¿Ha llegado su carta? No, señor. No, señor Nurapla, que no ha llegado su carta. Bueno, y entonces pensé, joder, todo es Barcelona-Madrid. Y entonces yo, en mi idea enfermiza, pensé que la mujer esta estaba casada con el fiscal que habían encargado para el caso de Cataluña y tal. Entonces pensé, bueno, de esta manera Carballo
se enterará de los entresijos, de lo que está pasando y todo y cual. Entonces este señor, que era el fiscal Maza, creo, se fue a Argentina y se murió. Y yo, ¿cómo que te mueres? Estoy haciendo una novela sobre ti, te mueres, o sea, era, por favor, o sea, llamé a la editorial Planeta, ¿no pueden hacer algo para resucitarlo o algo? Si yo resucito a Carballo, ustedes resucitan al fiscal Maza o algo así. Y entonces, bueno, pensé, bueno, como me gustaba la historia de amor, pensé, bueno, pues que sea un político del PP o algo así. Entonces la historia de Carballo y cómo del tema político pues quedó un poco de lado. Pero sí, entonces me gustaba la idea de que a él, lo típico, ¿no? La típica historia novela negra de Pulp Fiction, ¿no? Que el personaje de Vincent Vega le dice, esta noche tengo que salir con la mujer del gángster. Y el otro dice, no te enamores, dice, tranquilo, está súper controlado. Y tú sabes que la va a cagar totalmente y que se va a enamorar y que lo van a pillar y lo van a matar. Pero él, a pesar de eso, que es la tentación de Sansón y Dalila, a pesar de eso, dice, bueno, pues igual, esta noche yo me voy con Uma Thurman, ¿no? Bueno, pues entonces era eso, el planteamiento de él con la mujer, con la novia del gángster. Hay dos guardaespaldas que le disuaden para que se vaya. Y aparte el diálogo entre ellos es la incomunicación que existía en ese momento en España un poco. Son los matones metiendo en la cabeza a aquel señor que es gallego pero catalán. Él le habla gallego, los matones piensan que le están hablando en catalán. Es una cosa un poco surrealista. Y empecé así, pensé, bueno, ya tengo un personaje que está enamorado de la persona que no debe, tiene la cabeza en un inodoro. Ya tengo casi toda pongo a Chas al-Nabur y ya tienes el primer capítulo. Venga, a ver a dónde vamos. Vale, entonces vamos a aprovechar ahora y nos subimos en el DeLorean, en la máquina del tiempo, ¿no? Ahora nos cuentas de qué parte has tenido que respetar, qué parte has querido respetar y en qué parte has innovado, que eso nos daría para toda la charla. Pero antes, ya te digo, vamos a subirnos en el DeLorean. Dice, esto es página 34, no reviento nada a quien no la haya leído la novela. Cruzo sin mirar la calle y entro en mi portería, la misma portería de tantísimos años ya. La sensación es la de atravesar una puerta del tiempo, ya que, a pesar del cambio de buzones y las capas de pintura, tanto las escaleras como el apartamento, pequeño aún, pero ampliado con su gemelo idéntico, y por tanto pequeño también en sus poco más de 30 metros cuadrados, verdoso, con muebles de oficina comprados en cualquier tienda de segunda mano, lotes de oficinas arrasadas por la crisis, cualquiera me valía, menos ir y comprarlo a Ikea. Siempre haciendo amigos, Carballo. Ahí, siempre ahí atornillando. Esta parte la quería respetar, el despacho, sí. La vuelta a, digamos, de las pocas anclas que tiene Carballo. Tú has dicho que Carballo siempre se ha protegido mucho, ha elegido, a pesar de todo, ser un hombre solo, ser un hombre solitario. Luego eso condiciona mucho las relaciones con otros personajes, pero había cosas como esta, que es de las pocas cosas que le anclan a su vida y, por tanto, al otro Carballo anterior. Sí, había un montón de decisiones. En realidad la editorial casi... no me puso ninguna condición, excepto una, que es el tema gastronómico. Del que ahora hablamos. Ahora hablamos. Entonces, bueno, quieres cambiarlo porque lo que yo no quería era que pareciera que estabas haciendo como... Por ejemplo, hay un aspecto de la novela que Carballo nunca vuelve a los mismos sitios. Es decir, no come en Casa Leopoldo, no va a la coctelería Boada, no hace lo que hacía el otro Carballo, sino que es otro mapa, va a otros sitios, ¿no? Y eso era... Creo que era una manera de proyectar el Carballo hacia adelante, ¿no? Es decir, estoy vivo. Y entonces lo que pasa es que pensé, al principio le cambiaba de domicilio, le cambié de casa. De hecho, lo envié a casa de mis padres. O sea, hubo una primera versión que Carballo vivía en la casa de mis padres, que habían comprado, ponía que había comprado a un taxista y a una acróbata del circo ruso, que era mi madre. Evidentemente es modista, pero bueno, ya que vas a poner un trabajo a tu madre que sea especial. Y entonces, y el despacho también lo iba a cambiar, pero entonces pensé que, o sea, tú puedes cambiar cosas, pero también es verdad que cuando tú tocas un personaje, un sitio familiar, ¿no? Entonces, si te gusta Magret, te gusta que de cierta manera vaya a los mismos sitios. Entonces pensé que cambiarle de domicilio, entonces volví a poner a la venta la casa de mis padres, lo llevé a Valvidrera otra vez, a Carballo. Y el despacho lo puse en el mismo sitio. Pensé, donde trabaja y donde vive tiene que ser lo mismo. Porque además, el hecho de estar en Valvidriera
te da una perspectiva de la ciudad. O sea, Carballo trabaja en Barcelona, pero vive fuera, lo ve como un escenario. Y además, eso, si conocéis Barcelona, Juan Marsé tiene la montaña de Carmelo y no es casualidad que Vázquez Montalbán coloca a Carballo en la otra montaña. Es decir, son las dos montañas de las cuales el Pijo aparte ve Barcelona y Carballo ve eso. Entonces pensé que era... O sea, uno intentaba hacer cosas distintas, pero tampoco se tenía que poner muy estupendo y ponerse Carballo miembro de, no sé, de la Liga anti-persona y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, eso lo mantuve porque creo que era importante que la gente que leyese Carballo, aunque es un Carballo muy distinto, dijera, bueno, este terreno lo conozco, este es su sitio, su despacho, su casa, su chimenea, sus libros quemados, todo eso está... Eso, ahora, a inciso, que no se nos olvide lo de los libros quemados, porque lo de quemar libros tenía su miga. Había mucha gente que no entendía por qué Vázquez Montalbán ponía a Carballo a quemar libros, ¿no? Decía que el tema gastronómico, inmediatamente hablamos de él, ese tenía que ir impepinablemente. El de quemar libros, no. ¿Eso lo has querido mantener tú? Por... Sí, o sea, por un lado, cuando te dicen, vas a hacer un Carballo, dices, hostia, bien, podré quemar libros, ¿no? O sea, hay un montón de libros que me gustaría quemar, incluso a veces autores dentro. Pero luego cuando tienes el momento de quemar libros, ya no mola tanto. O sea, quemar libros no es muy... En el fondo no mola mucho. O sea, es muy nazi quemar libros. Te viene a la memoria los nazis sacando libros y quemándolos. Entonces, no le he pasado bien quemando libros. Eso no me ha gustado. Incluso aunque quema uno del escritor, ¿no? Sí, que el sí. escritor lo convierte a Vázquez Montalbán para jugar con esta idea de mi Carballo, o sea, tu Carballo, es el Carballo de Zanón. ¿Qué hace de esa manera? Lo has comentado, escribir en primera persona. Ahora luego nos cuentas también el desafío de escribir en primera persona, que es la manera de apropiarte tú de un personaje del que Manuel Vázquez Montalbán escribía en tercera persona. Entonces hay una forma de darle un codazo y quedártelo tú. Y dices, no, ahora tomo yo el protagonismo. Y de hecho hay partes en las que se habla del escritor, ¿no? Y con tanta inquina irónica, en la que incluso se quema uno de los libros del propio escritor, que era el del Comité Central, ¿no? Sí, bueno, porque cuando lo leí no me gustó nada y pensé, bueno, es que eras muy joven y lo volví a leer y dije, es un coñazo igual. Pero bueno, es uno de los que más le gustaba a Vázquez Montalbán. Pero bueno, entonces, bueno, también me gustaba un poco, pues, ser un poco irreverente. Pero sí, no, lo de quemar libros no gusta mucho. Entonces, ¿por qué Carballo quema libros según Vázquez Montalbán? Porque le ha decepcionado. Porque en cierta manera lo de leer no te ayuda a vivir mejor. Leer te ayuda a ser lúcido, pero no a ser feliz. O sea, Adán y Eva, Eva coge la manzana del árbol de la ciencia. Es decir, si tú no sabes, puedes ser feliz y vivir eternamente. ¿Eliges eso o eliges saber y ser mortal? Y ella dice, bueno, no sea tan grave, ¿no? Pues bueno, pues lo fue, ¿no? Entonces, pero Carballo yo he leído libros, pero no me han ayudado a ser feliz. No, en el fondo es como una pequeña estafa, no te sirve para vivir, para ser un hombre de acción. Y por eso él se siente como medio resentido y se venga un poco quemando los libros, ¿no? Porque es un saber inútil para la acción. Lo puedo entender. Y eso también obedece un poco a la gente que nos gustan mucho los libros, leer. Tendemos a creer que la vida es un libro y que hay estructuras narrativas. Es decir, que las historias que te pasan en la vida tienen que tener un porqué, que la gente se queda o se va en tu vida con un sentido, que la gente se muere cuando se tiene que morir, que hay justicia poética, etcétera, etcétera. La vida es un caos, la vida no tiene sentido, las cosas pasan porque pasan y uno siempre intenta como hacer finales y esto. Yo creo que ahí hay una atrofia, ¿no? Ahí en realidad, y ya aprovecho para coger una de las citas que tenía por aquí marcadas, el propio escritor le dice, Pepe, la realidad toda ella es mentira. Inventamos los recuerdos, falseamos lo real, los personajes, quiénes éramos y lo que pensábamos. Y así no hay manera de hacer nada más que novelas y películas de arte y ensayo. Tratamos de convertirnos en personajes y la vida es un argumento, y la vida en un argumento, me temo, no funciona así. Es así, por eso las novelas lo que funcionan no es que sean realistas, sino que sean verosímiles, ¿no? Yo creo que es así, es decir, entonces, bueno, nos explicamos, o sea, nosotros cuando nos explicamos nos narramos, nos hemos explicado una historia a nosotros mismos. O sea, a todos nos pasa de que tú tienes un recuerdo que te ha pasado a ti y entonces lo vas repitiendo a lo largo de los años y hay un día en una celebración familiar que lo dices, ¿te acuerdas cuando fuimos con la mamá a tal sitio y que llovía y que se cayó y tal?
Entonces salta tu hermana y dice, tú no estabas. Tú estabas viviendo con la tía Juliana en Toledo, ¿no? Y entonces, no, es imposible si estaba yo. Y en realidad no estabas. O sea, te lo has inventado. O sea, de tanto escucharlo en tu casa has creído que el recuerdo era tuyo. Entonces, cuando hablamos de realismo y de recuerdo, piensas, ¿qué narices? O sea, todos estamos todo el rato combinando recuerdos con invención, con creación, y todo eso somos nosotros, ¿no? Elegimos los recuerdos que nos interesan. Fíjate, eso es curioso. Le hacían una entrevista a Casillas y le preguntaban por el famoso gol del Mundial de Iniesta, y reconocía a Casillas que él ya no se acuerda. O sea, él ya no se acuerda de cómo vio y cómo vivió él el gol estando allí. Porque era el Real Madrid. Claro. No, claro, era España, era España. Iniesta era el Barça. España, era España. Hay un bloqueo ahí que... No, y lo decía por eso, decía, lo he visto tantas veces en televisión, lo he rememorado tanto, lo hemos celebrado tanto, que yo ya no tengo mi propio recuerdo. Y estaba en primera persona allí y dice, lo he perdido. Mi recuerdo, honestamente, lo he perdido, ¿no? Sin embargo, lo ha hecho cinéfilo. Eso me ha gustado, a mí que me gusta tanto el cine, demás, lo ha hecho cinéfilo. Hay un momento muy divertido en la que la novela, que tiene tantos picos, hay un momento en el que Carballo necesita, esto lo podemos contar porque no afecta a la trama, ¿no? Necesita destensar. Y él, para destensar, pues se mete unas sesiones de filmoteca brutales, ¿no? Entonces va a la filmoteca a sacar 4 o 5 películas con las que pegarse un maratón y una noche de insomnio, y resulta que como no ha devuelto la película anterior, no le dejan sacarla, ¿no? Entonces él se pone en plan muy, muy duro y dice, podría llegar a matarla, ¿no? Le dice a la bibliotecaria, no sé yo en quién estarías pensando, ¿no? Pero decía, podría llegar a matarla, y le dice ya, me da igual, yo soy fija. Entonces, bueno, son esos momentos luego de humor que también tiene la novela. Sí, no, esa era de las cosas que también disfruté mucho, ¿no? El poner sentido del humor, los diálogos estos típicos de la novela negra. Además, esa escena, por ejemplo, es la escena de Philip Marlowe y la dependienta de la tienda, de la librería, ¿no? De la librería, ¿no? Entonces, también hay una parte que más adelante, una escena con el marido de Novia Zombie, que es como la escena del invernadero, el sueño eterno. La verdad es que hay un montón de cosas en las que me lo he pasado genial, ¿no? O sea, y los diálogos me lo he pasado muy bien. A veces te lo pasabas tan bien que tenías que cortarte, ¿no? Porque parecía parecía magos del humor, ¿no? Y están todo el día diciéndose chistes y tal. Pero me lo pasaba muy bien, la verdad es que me he reído mucho. A mí mi chiste favorito, ahora no es a la gracia, pero igual os reís igual, que hay un momento que uno de los personajes le dice a Carballo, dice, ¿te gusta Elvis? Dice, yo soy más de Priscila. Hostia, qué bueno. O sea, está mal que lo diga yo, pero bueno. ¿Cómo mola este chiste? O sea, ¿cómo mola poder hacer una novela en la que puedes colar este chiste? Pero claro, luego yo hago esos dramas ahí existenciales, cualquiera meto un chiste así a partir de ahora, pero bueno, intentaremos. Ahí está el en esta parte yo creo que más que humor ha sido un poco cabrón, que es con el bueno de Gracias, Jesús. Sí, es verdad, ha sido un cabrón con Biscúter. Es decir, a Biscúter le queríamos mucho. Biscúter es casi que lo más cercano a un hijo o a un hermano pequeño que mantiene una relación con Carballo, ¿no? Es el único personaje que sobrevive de la serie de Vázquez Montalbán. Ahora luego hablamos de los personajes nuevos, ¿no? Pero a Biscúter le mete una caña tremenda, ¿no? Entre otras cosas, primero lo convierte en vegano, si no en vegano, entendente a esta nueva religión que es el mundo del veganismo, y además lo mete a concursar en Masterchef. Cosa que ya es un rastro de humor tremendo, pero que te representa muy bien dos cosas. Yo creo, por lo que yo te he entendido, por lo que te he leído, que utilizas Masterchef primero para reflejar esa ida de olla que se nos ha ido, en la que los cocineros son los nuevos sacerdotes, no los nuevos sumos sacerdotes de la sociedad, y quizá no lo sean. Y luego, segundo, por la parte que tú hablas, y así metemos también una pequeña pincelada de trama, hay varias tramas distintas. Una de ellas tiene que ver con el tema del acoso, con el tema del bullying, quizá la que está mal apuntada y luego muy bien resuelta de una manera muy, muy contundente, ¿no? En Masterchef se hace bullying. En Masterchef y en todo este tipo de concursos se hace bullying. Es decir, tú lo que defiendes ahí es que de lo que se trata no es ni de conocer recetas ni tal, sino de que se humille a las personas que están ahí, ¿no? Entonces, bueno, utiliza ese doble juego y además aprovecha
para meter la parte de la alimentación, y ya aprovechamos para contar en la que tu pequeña venganza con el tema del Carballo cocinero, porque Carballo está malito y bueno, cocina, pero comer no puede comer mucho. Sí, bueno, con respecto a Masterchef, o sea, Biscuiter es un personaje que teníamos como muy cariño, pero es un personaje muy extremo, o sea, era un poco, él le llamaba Fetillo, o sea, Fetillo. tú en el año 2019 mete un personaje al cual le llames Fetillo, o sea, te caen chuzos de punta. Y realmente era una relación que más de Holmes y Watson parecía Mortadelo y Filemón, un poco, ¿no? Entonces era complicado. Entonces lo que hago es que, en cierta manera, él se reivindica, o sea, en cierta manera se enfrenta a Carballo porque él quiere competir en Masterchef y un poco es lo que tú has dicho, un poco es como Babilonia y Jerusalén, o sea, para Carballo Masterchef como un reality es exhibicionismo, es pornografía, es competitividad, es humillación, es vejación, o sea, allí lo que interesa es que ver cómo a ese lo echan de allí y llora, y cómo compiten y sobre todo si es Masterchef Junior, o sea, cómo ese niño mete la bronca a su madre porque no ha puesto la harina a tiempo y piensas, por el amor de Dios, que estamos creando un monstruo. Y por otro lado, y Carballo, que le gusta la cocina, considera que, como siempre, nos pasamos de rosca. O sea, ahora ya un cocinero es como antes era, ibas a un sitio y a alguien le gustaba comer porque había un acto de generosidad. Ahora es como, bueno, perdona, soy un artista, ¿no? Comete esta tortilla de patatas en forma de nube, ¿no? Pues oiga, igual me gusta comer la tortilla de patatas que hace mi madre, ¿no? Y no sea tanto rollo. Entonces, pero por otro lado, Biscuiter es, oiga, yo voy allí, me lo paso bien, intercambiamos recetas, jugamos, me lo pasamos divertido, voy por la calle, me hacen selfies. O sea, ¿por qué siempre tiene que ser lo suyo? ¿Por qué tiene que ser usted tan estricto, tan serio, tan radical? Entonces se enfrentan estos dos. Pero luego yo nunca he visto, entero nunca he visto Masterchef porque me pone muy los nervios. Pero entonces miré YouTube y pensé, o sea, esto es heavy metal. O sea, cayó en mis manos y puse mejores momentos de Masterchef. No sé si conocéis El León Come Gamba. Hostia, no lo perdáis, pero, o sea, olvidaos del ciclo de cine de terror de Sevilla. O sea, El León Come Gamba es un chico que aparentemente le decía que tenía poca personalidad como cocinero. El chico hace como una especie de guiso en el que hace una figura que es una gamba y con el bigote de la gamba hace como una cara de un león. Y el tío presenta el plato y dice, no, he hecho este plato, he elegido el personaje del león porque representa valor y todo esto. Entonces el jefe, el profesor, le dice, le mete una bronca, ¿pero qué es esto? León come gamba, o sea, el plato es horroroso. Entonces coge el plato y se lo tira así, ¿no? Entonces piensas, esto lo das en televisión y la gente aplaude. Hay otro momento también muy bueno en Masterchef, tampoco voy a hacer propaganda, pero hay un momento que ha habido alguien que ha hecho un plato horroroso con un pescado que se llama cazón, o cazo. Cazo o cazón. Y entonces uno de los profesores coge la cabeza del cazón y le dice al chico que ha hecho el plato, que se llama Pedro, dice, Pedro, ven aquí. Dice, pídele disculpas a Cazón, que es la cabeza de un pescado. Entonces el chico dice, perdona, Cazón. Y yo, pues, o sea, ¿qué droga se toma esta gente? O sea, y entonces pienso, y este es el programa en el cual se intercambian, o sea, pídele perdón a Cazón y el otro dice, perdona, Cazón. O sea, hecho polvo porque había vulnerado al pobre Cazón. Entonces, bueno, pensé, yo me pongo al lado de Carballo y eso. Y bueno, entonces lo de la gastronomía, yo cuando leía novelas de Carballo, el trozo que más me aburría del mundo mundial eran las recetas. Yo me las saltaba. O sea, ahora voy a hacer, y pues, madre de Dios, vamos a la pelea o al discurso y tal. Yo me las saltaba. Entonces, cuando hice una reunión con la gente del Planeta, que fue muy divertida, porque mi agente me dijo, y tenemos reunión con la gente del Planeta. Yo no tenía ni idea de que iba a ir la novela, nada. Sabía que iba a ser en primera persona y que iba a tener el tema de la edad y todo esto. Y entonces pensé, bueno, pues iremos a hablar de algo, no sé. Bueno, entonces nos reunimos en la agencia de Carmen Balsés, entonces entramos en una sala, entonces yo abrí la puerta, llegué tarde, como siempre, entonces abrí la puerta y vi una persona, vi 2, 3, 6, 8, 10, 12 personas que me estaban esperando, entonces yo me puse a un lado de la mesa y digo, pues qué tal, muy bien, todo muy bien y tal. Y dice, bueno, ¿de qué va a ir la novela? Entonces yo pensé, no tengo ni idea, Entonces yo empecé a decir cosas como, irá en primera persona, el argumento mejor no lo explico porque hay filtraciones, ¿estará Charo? Puede ser, ¿no?
tal y cual. Y entonces, la única idea que también era así, dije, entonces a todo lo que yo decía, dijeron, sí, tal, más o menos, y digo, bueno, estoy saliendo bastante bien porque ellos pensaban que el libro ya lo tenía medio esto y no tenían ni idea. Y entonces pensé, bueno, pues me vine arriba, dije, no, bueno, y lo que tengo muy claro es que no va a cocinar, ¿no? Entonces, de pronto todas aquellas 12 personas sin piedad, que era muy simpático, de pronto se pusieron así como se y me dijeron, mira, chaval, o sea, si quieres hacer, no sé, de Rumba 3 a Carballo nos va a dar igual, pero cocinar va a cocinar. Y entonces dije, bueno, ya me lo pensaré. Pero bueno, salí de allí ya bien pensado. Entonces, por un lado, recapacité, me di cuenta que era una condición que ellos no iban a moverse, y luego sí que me di cuenta de que realmente el tema de la cocina es mucho más importante porque es lo que define el detective de la novela negra mediterránea. Eso es un rasgo, o sea, Donna León, Camilleri, todos ellos tienen personajes, Jean-Claude Tissot, todos tienen personajes en los que el mundo se destruye, vale, pero son las 2, nos sentamos a comer y vamos a disfrutar. Es decir, ese hedonismo de, oh, sí, fatal, han matado a 3 personas, voy a comer una lubina, dice bastante de nosotros, nos representa, ¿no? O sea, quiero decirte, entonces pensé que era más importante, no era un mero detalle, no era que Carballo bebiera un whisky determinado, ¿no? Que eso me daba igual, sino que era bastante importante porque definía un hedonismo muy de nuestro, muy del sur de Europa, en contraposición a todos los detectives nórdicos, sajones, que se destrozan el hígado con whisky, comen donuts y frankfurts en coches. ¿Qué civilización es esa, señores? Entonces recapacité, pero yo que soy un poco borde, pensé, o malajé, que diría Olga, pensé, vale, va a cocinar, pero no va a ser tan fácil. O sea, la idea era que supongo que cuando uno coge el libro de Carballo, piensa, bueno, ahora este tío me va a poner aquí recetas cada 2 por 3. Entonces lo que hice fue que él cocina, las recetas están puestas un poco de aquella manera, hay alguna que está en medio de un sueño y tal, pero el problema es que como él tiene una enfermedad que al principio se atisba, no es una enfermedad muy buena, pero él decide no ir al médico porque si no vas al médico nunca te dirán que tienes una enfermedad mala, es un consejo que os doy. Entonces lo que hace es que él puede cocinar, pero no puede comer o le sientan mal las digestiones, con lo cual él cocina y lo tira a la basura o hace tuppers. Hay un momento que da un tupper a una chica, pero la chica no se lo valora. Se lo da un perro. ¿Eh? Se lo da un Se lo da perro. un perro, que el perro se pega ahí con un solomillo Wellington, se queda como un señor. Y entonces, bueno, en realidad eran, vale, va a haber recetas, va a haber cocina, pero no va a haber la receta de la cocina que uno prevé y que probablemente esos 12 hombres sin piedad esperaban que salieran del libro, ¿no? Pero bueno, no me han dicho nada. Ha quedado bien. Ha hablado de la idea del sueño. Ahí hay una cosa completamente surrealista en la que mezcla una anguila. De esa yo creo que no podemos hablar porque le damos pistas sobre la trama, que veis que no estamos hablando absolutamente nada de la trama que tiene que investigar Carballo. Pero hay otro momento surrealista que a mí me parece particularmente emocionante, que está muy al principio, porque Carballo, uno de los casos que tiene que investigar es el de la desaparición de unas mujeres, de unas niñas, de unas jovencitas, ¿no? De prostitutas. Ese es un caso basado en hechos reales que ocurrió en Barcelona. De hecho, tú quisiste meterlo ya en Taxi, pero veías que te iba a desviar mucho de lo que querías contar y entonces lo metes aquí. Pero hay un momento particularmente emocionante y muy doloroso en el que una niña muerta, además esto igual está también muy al principio de la novela, con lo cual tampoco os desvelo nada de particular, en el que una niña muerta habla. A mí, cuando terminé de leer, creo que eran 2 páginas, ¿no? Eran 2 páginas. Cuando terminé de leer aquello, es de estos momentos en los que tienes que parar. Tienes que parar y tienes que volver atrás. Porque ahí, para mí, estabas contando las desaparecidas de Juárez, estabas contando toda esa cantidad de niñas, mujeres a las que raptan, que desaparecen y de las que nunca se sabe nada, ¿no? Que le dieras voz ahí a esa niña, a mí me parece una cosa absolutamente sublime y maravillosa. Sí, es un caso que de hecho aún está pendiente de juicio. Hay una parte de la montaña de Montjuïc, hay una parte que es la turística y otra parte donde hay una prostitución, pero una prostitución muy baja. O sea, vale, como muy baja y de nada, de lo más tirado, digamos, porque estaba al lado de un barrio de drogas. Y entonces, bueno, hay un tipo que estaba viviendo con ellas, que mató a varias prostitutas y las enterró en la montaña.
Y de hecho hay muchos cuerpos que aún no se han encontrado y todo esto. Y entonces uno de los casos de Carballo es la madre que ya hace tiempo que no sabe nada de su hija y entonces ella cree como madre, tiene un pálpito de que sigue viva y entonces la novela ya desde el principio, al hacerla hablar enterrada en la montaña, tú ya sabes que está muerta, ¿no? Entonces era un poco eso. Por un lado estaba también la idea esta de que en la novela se puede hacer cualquier cosa, es decir, me gustaba mucho eso de pasar de una primera persona a que hablen los muertos. En una película, en El crepúsculo de los dioses, la película la explica un muerto en una piscina y no pasa nada, ¿no? Entonces, me gustaba mucho el que en el fondo en una novela puedes hacer lo que quieras, que el lector te va a aguantar el tirón. Y era eso. Y también era una manera de, creo que en la novela negra muchas veces se desprecia a la víctima. La víctima es como un elemento de la narración que no importa. Cuando tú ves los T6 en la tele, todo el mundo hace bromas con el muerto ahí. O sea, yo creo que quizás es el momento en que la novela negra tiene que pensar más en la víctima, en lo que hay y en la pena de los desaparecidos y darles voz en cierta manera. Y era un poco, quería hacer un capítulo así. O sea, intenté que en el libro hubiese humor, pero que también hubiese momentos de emoción, de eso, ¿no? Y esa historia es una historia real y en la novela sale, pero también os lo explico. La muerta le llamaban la niñata. Era una prostituta que tenía un déficit tenía una deficiencia mental, o sea, era una chica que tenía igual un 60%. Entonces, o sea, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Pero, es decir, la cantidad de códigos de lealtad que hay en los peores sitios, ¿no? Cuando ella conseguía un cliente, como siempre la timaban, el resto de prostitutas le quitaban el cliente. Ella se enfadaba muchísimo con sus compañeras porque le habían quitado el cliente. Pero lo que hacían era, las otras prostitutas le quitaban el cliente, pero luego le daban el dinero a ella. En el fondo, no lo hacían por nada, lo hacían para protegerla, ¿no? Porque era como... Y entonces te das cuenta, piensas, en todo ese barrio, en esa montaña, con todo lo que está viviendo, hay ese código de buena persona, ¿no? Que encuentras en cualquier sitio, ¿no? Y bueno, son estas historias que a mí me gusta a veces intentar colar en la novela. Nos ha dicho Olga que nos quedan 5 minutos. Un personaje esencial, que es la ciudad. El exterminio de los barrios, turistas controles, un local que alquila bicicleta y otro que te pone un café y un bollo inglés al precio de una fideuá. Viendo alquileres, los de siempre encogiéndose de hombros y los de siempre luchando para al menos no perder la dignidad. La radiografía que haces de la Barcelona contemporánea. Eso es puro Vázquez Montalbán, pero también es puro tú. Esa Barcelona que cambia, no siempre para bien, generalmente para mal y demás. Y los personajes nuevos que incluye en la novela, no aparece Fuster, aparece al principio un poquito, pero te has buscado un abogado loco, divertidísimo, que es Subirats, que es uno de los que hace avanzar, de los que le sirve a Carballo para sentarse un poquito y explayarse y contar cosas. Y luego la parte tecnológica, la juventud, ¿no? Es decir, Carballo es bastante dinosaurio, como nos pasa a muchos. Entonces, bueno, pues él tiene a una chica jovencita, Estefanía, que le falta el respeto continuamente y también le da ese punto divertido y un poco de comedia de situación, ¿no? Y de lucha de género. Sí, o sea, el hecho de incluir personajes nuevos era, bueno, intentar darle, o sea, la historia no era traer a Carballo y como si fuera Drácula, ¿no? Es decir, mira, es Drácula, uy, qué miedo, ¿no? Sino, de cierta manera, era darle vida, y darle vida significaba poder interrelacionar con personajes nuevos, o sea, como decir, y para un escritor era una gozada poder colocar un personaje que hablase con Carballo, es como genial. Y bueno, sí está Estefanía Briongos, y que es como una especie de secretaria, pero no es secretaria, es una persona que le ayuda con el tema informático. Y luego está el abogado, que es un poco como el alter ego y acaba siendo un poco como el Watson y tal. Sí, bueno, he intentado hacer eso, he intentado que sea un proyecto de ahora para ahora, hacia adelante, aunque sea un solo libro. Y luego, con respecto a la ciudad, bueno, la ciudad siempre va hacia mejor y hacia peor. La nostalgia nunca es una buena compañera, o sea, a veces uno siente nostalgia por la ciudad
Dice, hostia, hace 10 años o 15 años era esto. No, hace 10 o 15 años era más joven. A la ciudad. Para un chaval ahora de 20 años, Sevilla, Barcelona es la ciudad más maravillosa del mundo, ¿no? Lo que sí que es verdad que en Barcelona hay un problema con el tema de los alquileres turísticos, con una especie de dejar los determinados barrios fuera vacío de contenido. Si en un barrio le quitas los niños y los viejos, si les quitas los comercios que abren durante el día, estás matando al barrio. Si solo le metes turistas que duermen, tiendas que alquilan bicicletas y viajes en globo y coctelerías que solo abren por la noche, vale, pues tienes ahí algo, pero eso no es un barrio. Y bueno, es una... evidentemente yo creo que son los poderes políticos, pero un poco lo que decía también Antonio. Yo creo que la literatura sirve para romper la cabeza, para darte cuenta de las cosas. Lo que decía también él en el sentido de darte cuenta que tú siempre crees que has nacido en el sitio más maravilloso del mundo y que esto es genial, y luego lees un libro de un chaval que vive en un pueblo de Senegal que piensa lo mismo que tú, con lo cual que los dos estamos equivocados. Y luego están los políticos y la gente que votamos a los políticos, que tenemos una responsabilidad de decidir que no pasen estas cosas. Es decir, no hay nada irresoluble, las ciudades se mueven, van hacia un sitio y a otro y somos nosotros quienes decidimos, ¿no? Venga, pues preguntas que queráis hacer a Carlos. Aprovechad ahora, por ahí. Pensaba que decía, me vas a preguntar por el frenador. Digo, el frenador no lo llevo tan así. Bueno, no, es una broma sin gracia, básicamente. No, uno siempre piensa, no, el Babelia, que es un suplemento cultural del país. No, el Babelia, el que era bueno era el de antes. Siempre dice, ¿cuándo el de antes? O sea, siempre uno tiende a idealizar esto. Y siempre la historia, no, ahora está bien, pero sobre todo el de antes era bueno. Entonces, el de antes que fuera el de antes era como una especie de hacer una pirueta, ¿no? Era una broma así de estas que uno se le ocurre y ya está. Más cosillas. No me puedo creer que nadie quiera preguntar más cosas. ¿Eso nos da tiempo a nosotros, Olga? Que contar lo de Juliette Binoche, ¿no? ¿Qué? Lo de Juliette Binoche, ¿no lo ibais a contar? ¿Sabes? Ahí yo no digo nada. Venga, tira. Juliette Binoche, ¿por qué? ¿Esto se está grabando o qué? Apagar los móviles, tiraros al estanque. ¿Esto es un estanque? No, es una... Boing, boing. No, bueno, Carballo en toda la novela está intentando explicar que ha conocido a Juliette Binoche, que es una... O sea, que yo la adoro y me gusta mucho, también como actriz y tal. Y entonces, durante toda la novela... Ahora que ha quedado fatal. Bueno, durante toda la novela, él está explicando... Así conocía a Juliette Binoche, está siempre explicando y la novela acaba y al final no consigue explicar lo de Juliette Binoche, pero ya a vosotros os lo explico. Fue una cosa que me pasó a mí. Yo conocí a Juliette Binoche. Vaya. Ahora acaba de subir. Ahora ahí, lo del escritor, claro. A Muñoz Molina supera eso, ¿no? Venga. No, pero entonces yo estaba en Madrid, en el Hotel de las Letras, y entonces yo iba a cruzar la Gran Vía y enfrente mío, o sea, no sabía que era Juliette Binoche y pensé, esta chica qué guapa es, pero le resplandecía la cara, era como, no sé, como si hubiera una figura así, como era algo de otro mundo. Digo, pero esta chica qué guapa es. Entonces yo iba a cruzar la Gran Vía, digo, pues si es Juliette Binoche. O sea, era como, what the fuck? Es Juliette Binoche. Entonces pensé, yo he estudiado toda mi vida francés, digo, voy a decirlo algo en francés. Entonces me voy acercando, entonces o sea, en mi mente solo se veían dos palabras, baguette y croissant, o sea, un bloqueo lingüístico brutal. Y pensé, y ahí iba por la mitad de la calle y digo, bueno, hago en inglés, ¿no? Entonces, era lo mismo, too much y thank you, ¿no? Entonces llegué allí, entonces, con un bloqueo total del francés, del inglés. Entonces digo, bueno, pues le diré algo que sea en español, yo qué sé, ¿no? Entonces llegué allí y emití una serie de sonidos precristianos de... O sea, le quería decir tantas cosas como casémonos, me gustó mucho Los amantes de Polnareff,
eres adorable, tal, cualquier cosa. Entonces ella me miró así con una especie de terror y me abrió la puerta. O sea, con lo cual ella debe pensar que en los hoteles de España hay alguien con problemas de vocalización que tienes que abrir las puertas y tal. Y estoy esperando su biografía. Yo, Vinoche, hablando de España y tal. Entonces, además fue más triste porque esa noche yo presentaba el libro ayer en el Hotel de las Letras y ella estaba presentando la película de Isabel Cochet y pude verla, pero me dio tanta vergüenza que pensé, no. Conocía Quasimodo o algo así, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la parte que no sale en la novela porque a Carballo no... Bueno, nada, hay que estudiar más idiomas, está claro. Pero bueno, nada, todo lo que había ganado lo he perdido ya. Esta anécdota. ¿Alguna cosilla más que queráis preguntar? Bueno, hay un personaje que no puedo decir, no puedo decir, las opiniones políticas que tiene, hay un personaje que es un tertuliano en la televisión catalana que tiene esta manera de hablar y que parece que tenga las cosas muy claras, y muchas de las opiniones que él vierte, de cierta manera, están muy inspiradas en él. Bueno, quería un personaje extremo, un personaje que fuera un contrapunto de Carballo y que a Carballo le permitiera soltarse por un lado, pero también divertirse y de vez en cuando parar en los pies, ¿no? Hay un momento en la novela que están en un locutorio en la prisión y el abogado que está casado está súper hecho polvo porque su novia, que no sabe si es argentina o uruguaya, cree que ya no le quiere y tal. Entonces hay un momento Carballo que le dice, mira, nos dice la novela, llevamos 300 páginas de la novela, hay una persona que está enterrada en la montaña, a mí la novia zombie me da tal, hay una señora han matado a su abuela y a su nieta y tú estás preocupado por tu novia, ¿no? Que es lo que muchas veces tienes ganas de decir a tu mejor amigo, o sea, por favor, hay gente que se está muriendo, tal, ¿no? Entonces, bueno, Subirats es un personaje que permite eso, es un personaje que encaja muy bien los golpes, que es muy extremo, que tiene ideas, tanto te puede decir que es bígamo como que es homosexual y que nunca ha tenido relaciones, es decir, él puede decir cualquier cosa y las tres cosas a la vez, ¿no? Entonces, bueno, no hay nada inspirado en alguien así, no sé si existe alguien así, pero bueno, a mí me lo pasé muy bien con él, la verdad. Igual como las series, igual hacemos un spin-off con el personaje del abogado. Bueno, a mí la verdad es que me dijeron que les había gustado. O sea, o sea, sí, incluso por más. Debe ser que Planeta no tiene dividendos allí. No, sí, la verdad es que les gustó y me escribieron enseguida con la editora y dos personas también del staff. Les gustó mucho, me apoyaron mucho. La familia, el hijo de Vázquez Montalbán y la mujer de Vázquez Montalbán también me felicitaron, les gustó mucho, sobre todo porque el libro es muy respetuoso con el protagonista y con el escritor, o sea, y eso les gustó mucho. Luego también el hecho de que los lectores les haya gustado y todo esto funciona. Y con respecto al futuro, desde el principio el proyecto era un libro, o sea, no era voy a seguir la saga ni nada. Y bueno, yo la verdad es que me lo he pasado muy bien y he trabajado muy bien. También pienso que esto es un poco, Carballo es como la estrella de la muerte en Star Wars, o sea, tú te vas acercando y los motores se van parando, entonces si yo ahora hago otro libro el año que viene o de aquí 2 años, voy a pasar como la persona que siguió haciendo los Carballo y no sé, a mí me tienta mucho la idea de quizás en un futuro, pues yo qué sé, ¿no? Poder volver a trabajar con Carballo, supongo que me gustaría, y también me tienta mucho las cosas que solo pasan una vez. O sea, ha estado bien, ha sido bonito. Nos hemos cargado Masterchef. ¿Qué podemos hacer? O sea, no sé. De todas maneras, sea lo que sea, y eso también lo digo, en realidad yo lo hice porque me apetecía y me hacía mucha ilusión. O sea, yo recordaba de chaval de haber leído estos libros que nos los dejábamos en el instituto,
no sé, como las primeras novelas de Eduardo Mendoza, es decir, y entonces cuando me salió la oportunidad de poder hacer algo que yo cuando te dejaban los libros y tal, pensé que era genial, entonces lo hice por entusiasmo y porque era un lujazo. Entonces, si lo vuelvo a hacer, quiero que sea por lo mismo, no quiero que sea por otra cosa. Hola, Carlos. Y Jesús, tengo entendido que fue el hijo de Vázquez Montalbán el que te eligió a ti. ¿Eso es cierto o no? No sé. O sea, no. Yo lo que sé es que en Planeta se reunieron con Paco Camarasa, o sea, Daniel Vázquez Sayés, que es el hijo, y la gente de Planeta se reunió con Paco Camarasa, que era el librero de Negra y Criminal, y entonces le dijeron que había ese proyecto y entonces él le dio mi nombre. Y a ellos les pareció bien y se pusieron en contacto conmigo. O sea, fuiste elegido. Y otra cosa. Bueno, por cierto, aprovecho que mañana emito el programa, un poco de publicidad. Sí, no. Un poco de publicidad. Es más, sigo maquillado de su programa. O sea, soy absolutamente más pálido, ¿eh? Ya decía yo la luminosidad que tenéis los dos. Tú tienes un poco menos, Jesús. Bueno, ¿conociste a Vázquez Montalbán en vida? Sí. Cuando yo saqué mi primer libro de poemas, que yo tenía 22 años, la editorial en la que saqué era muy pequeña, me dijeron, ¿quién te gustaría que te presentara el libro? Y pensé en Vázquez Montalbán, pero porque había leído Los Carballos. Yo, en mi ignorancia, no sabía que era un poeta impresionante. Y entonces, como no sabía cómo contactar, sabía que publicaba en El País, entonces yo fui llamando al País. Llamaba por la mañana, llama usted por la tarde, llama por la tarde, llama usted por la noche. Pues aquí los periodistas no pegan ni golpe, o sea. Entonces, al final, conseguí que se pusiera el teléfono y quedamos en una cafetería en Barcelona que se llama El Velódromo. Y nada, estuvimos ahí hablando. No me pudo presentar el libro porque no le iba por tiempo, pero me estuvo como media hora y me sorprendió mucho que él me preguntaba más cosas él que yo, ¿no? O sea, yo quería hablar sobre el Carballo y él quería preguntarme sobre qué libros leía de joven, de poesía, a qué autores seguíamos y nada, era un señor muy serio a primeras y esa fue la única vez que le conocí y dentro de muchos años, espero que lo voy a conocer dentro de muchos años. Y preguntarle qué le ha parecido el nuevo Bueno, Carballo, no, si hay otros temas por ahí, no tampoco hay que entrar en tampoco hay que, detalle. de primera, como tenemos toda la eternidad, tampoco... ¿Más cosillas por ahí? ¿No? Sí, me parece un homenaje muy, muy bonito a Carballo. Y es verdad que yo al principio, yo creo que nos ha pasado a todos los que leímos en nuestro momento, ¿no? Todas las novelas de Vázquez Montalbán, de Carballo, y teníamos ligada una parte de nuestra memoria sentimental, afectiva, todo ha formado parte, ¿no? de muchas vidas en muchos aspectos. Entonces era como un reto decir cómo va a ser ese Carballo, cómo va a ser ese homenaje, porque tenía que ser homenaje. Y había mucha curiosidad, por mi parte había mucha curiosidad. Y es cierto que el primer capítulo, esa especie de ceremonia de la confusión, en la que ya entras directamente en la novela, despierta más curiosidad para ir continuando, para seguir ya todo el discurrir de la novela, ¿no? Entonces, pues es verdad, o sea, que me parece que es muy, muy arriesgado y muy valiente el hacer otra vez, el revivir a Carballo. Y vamos, a mí me está gustando, o sea, que no he terminado todavía, pero me está gustando mucho. Muchas gracias. Sí, de hecho era una decisión. Por ejemplo, el segundo capítulo, que es está previo a que descubre uno de los personajes el asesinato en su casa, o el tercero que pasa en Barcelona, hubieran sido como caminos mucho más sencillos para el lector decir, estoy en Carballo, aquí hay el asesinato, aquí está el barrio de siempre. Pero bueno, yo creo que has de intentar hacer cosas distintas. Entonces, que pase en Madrid es muy confuso el primer capítulo, es como, por favor, ¿qué le está pasando a este hombre? ¿No? Es decir, pero me gusta mucho porque también es un recurso muy cinematográfico. Me encanta. Tú cuando empiezas a ver una película y no sabes de qué va el argumento, no sabes. O sea, tú te quedas a oscuras y ves, no sabes ni dónde estás, ni si ese va a ser el protagonista, ese personaje. Y tú poco a poco tu cabeza va empezando a atar cosas. Bueno, vale, sí, es de día, esta es una habitación y tal.
Y hay un momento en el cual tú llevas un minuto de película y ya estás metido allí. A mí me gusta intentar hacer eso con los libros. Es decir, te meto en un turbo y te doy una serie de datos y tú vas colocando las cosas, y me gusta más eso que digas, mira, voy a coger la mano, soy Dan Brown, voy a coger la mano. Tenemos Acompáñame. un secreto que va a revolucionar la historia. Esto te lo voy a repetir varias veces a lo largo de las 200 páginas, ¿no? Pero entonces me gusta más la historia de tratar a los lectores con la suficiente madurez para que te sigan, ¿no? Eso me parece bien, ¿no? Bueno, si hay alguien que le gusta Dan Brown, no pasa nada, ¿eh? Ha sido como lo de Masterchef, lo de Dan Brown, perdona. Bueno, pues si no hay más preguntas... ¿Qué quiere decir, Olga? ¿Sí? ¿Quiere decir, no? ¿Karate Kid o algo así? Como bien has dicho al principio en la presentación, el mejor homenaje que se puede hacer a un escritor es leer los libros. Para leer los libros hay que empezar por comprarlos. Tenemos aquí un librero que ha hecho un esfuerzo maravilloso por acompañarnos esta tarde. Carlos va a firmar todos los libros que queráis, los va a dedicar, los vuestros, los que queráis hacer de regalo, porque os vais a llevar un libro firmado y dedicado por el mejor escritor de España.